Ustedes están sintonizando el programa Tiempo Reformado de la Radio de Pacífico y continuamos con nuestra programación. Ahora nos toca tener un tiempo para conocer un atributo más de Dios. Hoy nos toca ver acerca de la veracidad de Dios o la verdad de Dios o Dios es verdadero. Con este atributo nosotros estamos cerrando la serie de los atributos de Dios, pero seguimos con nuestros estudios en base a la doctrina de Dios. Empezando a aplicar este atributo, creo que sería conveniente citar la definición de Berkhoff, que hace en su libro de Teología Sistemática. Él dice, la veracidad de Dios quiere decir que es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de verdad. Ahora vamos a disponer de nuestro tiempo para ver si esta definición también está basada en la palabra, pues las escrituras son la autoridad máxima en la que nosotros podemos apoyarnos y concluir que algo sea cierto. Así que vamos a la primera parte de esta definición y esta primera parte nos está declarando que Dios es verdadero. La Biblia también lo menciona en varios versículos. Y citemos algunos de los versículos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice, él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí ya dice que Dios es verdad, Dios es de verdad, pero también hay otras palabras que nosotros podemos ver que tienen la misma connotación. Por ejemplo, cuando dice que su obra es perfecta, la palabra en hebreo también connota la idea de ser verdadero. Dios es verdad y es recto. Salmo 117, versículo 2 también nos está diciendo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Cumplir con la fidelidad tiene que hacerlo con verdad. En otras palabras, la palabra que uno dice tiene que ser veraz para que pueda ser fiel. Sin embargo, nosotros podemos ver la versión bíblica, una versión en inglés, en el idioma inglés, King James Version, donde dice de esta manera, en vez de emplear la palabra fidelidad, está traducida con la palabra verdad y lo traduce de esta manera. Y la verdad del Señor permanece para siempre. Así que nosotros podemos ver fácilmente de que la palabra fidelidad y la palabra verdad tienen una connotación similar, que nos está dirigiendo a la misma idea. Primera Juan capítulo 5, versículo 20 también nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces aquí en este versículo también ya nos está mencionando que Jesús vino para hacernos conocer, tener entendimiento, para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Dios. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es este verdadero? Segundo, es el Hijo, Jesucristo. Entonces, tanto el Padre como el Hijo, los dos son verdaderos. El Espíritu Santo, siendo el Espíritu de Dios, también llega a ser verdadero. Por eso concluimos que Dios es verdadero. Romanos 3:4 nos está diciendo así, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En este versículo hace una comparación contundente de la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es veraz. Por eso, no hay nada que pueda romper esta naturaleza suya. Dios en su naturaleza es veraz, mientras que el hombre es mentiroso. Entonces, nosotros sabemos bien de que nadie puede romper la naturaleza, su propia naturaleza. Y si Dios es verdadero en su propio ser, no podrían cometer ningún acto que vaya en contra de su naturaleza. En este caso sería que Dios jamás podría tener una pizca, tener una sombra de mentira. El único ser, entonces, que es 100% verdadero, el único ser que es 100% veraz, fiel, recto, es Dios. No hay otro. Ningún otro Dios, ni ídolo. Todo lo que es imagen, nada de eso tiene esencia. Jeremías 10, versículos 10 y 11 nos está diciendo así. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Asimismo es todo ídolo
es simplemente ídolos, fueron creados por el hombre. El hombre se ha imaginado y lo ha creado y de esa manera llegaron a ser dioses en cierta manera, pero jamás pueden igualarse o tener la esencia y la naturaleza del Dios verdadero. Esos dioses son falsos y por eso su esencia es mentirosa. En segundo lugar, la definición menciona acerca del conocimiento de Dios. Si Dios es verdadero, necesariamente su conocimiento deberá ser verdadero. Job menciona en su plática con sus amigos, él dice acerca de Dios que Dios tiene un conocimiento perfecto. Y Berkov, ante esta parte del conocimiento, él explica de la siguiente manera, que reconocer y confesar que Dios es perfecto en su conocimiento significa que Dios nunca se equivoca en su percepción o comprensión del mundo, ya que Dios es omnisciente, el que lo sabe todo infinitamente bien. No, nuestra manera de evaluar si es verdad o no debe basarse y estar conforme a la norma de Dios. En otras palabras, volviendo a explicar esta parte, si nosotros reconocemos que Dios es omnisciente y Él conoce todo, infinitamente todo bien y perfectamente bien, la única manera que nosotros podemos evaluar si algo es verdadero o no, si es verdad o no, tiene que estar basado en la palabra de Dios, en la esencia de Dios. Entonces nosotros vamos a poder definir si es verdad o no. Y por último, la definición también nos da Berkov, es que nos está mencionando de que la palabra de Dios también son verdad y norma suprema de la verdad. Números capítulo 23, versículo 19, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. El énfasis de este versículo está en que Dios cumple con su palabra fielmente. No hay que desconfiar, no hay que cuestionar de Él, así como lo solemos hacer con otras personas, porque las personas sí pueden fallar. Las personas cuando dicen algo, fallan, pero Dios cuando dice algo, ya está. O sea, nosotros tenemos que darlo por hecho, porque Dios lo ha dicho, en su momento, tiempo de Dios, lo hará. Isaías capítulos 40, versículos 6 y 8 dice así, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchístase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entonces, para que sea una verdad, no podría tener influencia de otras cosas ajenas. Debería ser aplicable para toda generación, idioma, cultura, país, para que así pueda ser reconocido como la verdad. Algo que no se puede cambiar, algo que no se puede moldearse, algo que tiene que ser absoluto desde la eternidad hasta la eternidad. En caso que cambiara o se perfeccionara según las edades y según las situaciones, esa verdad ya dejaría de ser verdad. Por eso, la palabra de Dios permanece para siempre, por eso es que nosotros podemos escuchar a través de varios medios que la Biblia está llena de historias donde los acontecimientos son realizados de acuerdo con la palabra de Dios. Algunas de las promesas, ¿sí?, tardaron años, otros meses, otros días y quizás en el instante para que se cumplan de acuerdo al corazón de Dios. Especialmente lo vemos desde la caída del hombre. Dios había prometido un Salvador, pero no en el tiempo del hombre, no cuando el hombre lo necesitaba, sino en el tiempo de Dios. Llegado el tiempo, el Kairos, Dios cumplió con su palabra, enviando a su propio Hijo unigénito al mundo para que pueda morir por el pecado de toda la humanidad. Con todo esto nosotros podemos deducir que toda la promesa de Dios acontece y se cumple según el plan y la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Y es justamente aquí donde nosotros podemos mencionar acerca de la fidelidad de Dios, que está muy ligado, está muy conectado y está directamente conectado con el atributo que hoy nosotros estamos viendo, que es la veracidad de Dios. La fidelidad en sí podemos tomarlo como un atributo aparte, tener una definición aparte de este atributo de la fidelidad. Sin embargo, hoy nosotros lo estamos empleando en conexión con el atributo de la veracidad de Dios. Pues para cumplir con la fidelidad debe ser veraz en su palabra. El hombre quizás puede fallar, pero Dios jamás fallará y jamás será infiel.
Dios siempre cumplirá con su fidelidad porque también esa es una de las esencias de la naturaleza de Dios. Segundo a Timoteo capítulo 2 versículo 13 también nos está dando la evidencia de que Dios es fiel. Dice así, si fuéramos nosotros infieles, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y estamos hablando de la naturaleza de Dios. Si creemos que Dios es veraz y fiel, no habrá ningún loco que no quiera creer en Él. Y sabiendo que sus palabras son verdad, esa misma verdad debe ser la base de nuestra fe. Seguramente tendremos un momento para hablar acerca de la fe, pero quisiera mencionar que la fe debe estar basada en algo. Pero si ese algo es nuestra propia convicción, da mucha pena, porque tarde o temprano vamos a terminar siendo estafados, vamos a terminar siendo engañados. Pero si nos apoyamos de la verdad, quizás podremos pasar por pruebas, por tribulación, por un largo tiempo. Sin embargo, nosotros cuando reconocemos que la palabra de Dios es fiel y que Él cumple con nuestras promesas, vamos a ver que vamos a poder mantenernos firmes en la fe, esperando que Él cumpla con su palabra. Así como aconteció con Abraham. Él creyó en esperanza contra toda esperanza. No había ninguna posibilidad que Abraham tuviera descendencia directa de su legítima esposa. Sin embargo, la esencia de la fe es tomarnos de la palabra de Dios, es tomarnos de la promesa de Dios. Y si vemos en Hebreos capítulo 11, así como Abraham, también muchos otros padres de la fe, ¿no? Han mostrado, ¿no?, la firmeza que tuvieron en la palabra de Dios. Por eso es que Hebreos capítulo 11, nosotros lo conocemos como el capítulo de la fe. Todas las personas que aparecen ahí en la lista de los hombres de fe fueron hombres quienes pelearon, quienes confiaron hasta el último suspiro de que la palabra de Dios se cumpliría. Esta veracidad de Dios no solo llega a ser la base de nuestra fe, sino también de nuestra esperanza. ¿De dónde hallaremos la esperanza? Una verdadera esperanza no se basa en algo temporal o parcial, sino tiene que ser eterno y fundamental. Pero si vemos las cosas que nosotros solemos esperar, nos damos cuenta fácilmente de que la mayoría de las cosas que nosotros buscamos, la esperanza que nosotros buscamos, son cosas pasajeras. Pero las cosas pasajeras pueden traernos un poco de satisfacción y alegría en el momento, pero eso jamás perdurará por largo tiempo. Por lo tanto, concluimos que la esperanza tiene que estar basado en la fe, por lo que nos sostenemos de la verdad para también orar y suplicar al Padre. Ahora hacemos una pregunta para encerrar esta clase y también los atributos de Dios. Sabiendo que es un atributo comunicable, que la veracidad de Dios es un atributo comunicable con el hombre, ¿cómo podemos vivir una vida veraz? Muchas veces podemos responder de una manera muy sencilla, diciendo de la siguiente manera: siempre decir la verdad y nunca mentir. Esto es lo que muchas veces las personas contestan. Sin embargo, nosotros podemos aparentar muchas veces, ¿sí?, a ser alguien, lo cual no podemos ser sinceros, verdaderos con nosotros mismos. Entonces, la manera de aplicar este atributo de la veracidad de Dios es a través de tener un verdadero conocimiento de Dios y de su palabra. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más conocemos su palabra, también nos permitirá imitar a Cristo, imitar ese atributo de la veracidad de Dios. Así que sigamos en esta lucha de querer conocer más a Dios, de querer conocer más de su palabra, porque eso es lo que nos traerá a nosotros esa confianza de poder discernir cuál es el corazón de Dios y así poder vivir conforme a su voluntad y a su corazón. Vamos a una pausa y a nuestro regreso estaremos con el pastor Eric Uribe de la Iglesia Presbiteriana Monte de los Olivos en el distrito de Pachacamac, en Manchay. Y yo me despido de ustedes esperando que, así como el Señor es veraz y Él cumplió con su promesa para traernos la salvación, ¿sí?, mañana nosotros conmemorando también la Pascua, el día de la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual nos trae también esa firmeza de la vida eterna. Espero que todos los oyentes del programa Tiempo Reformado puedan también estar gozándose de los atributos de Dios, meditar en todos los atributos que nosotros hemos visto hasta ahora y que de esa manera tengan una semana bendecida y que Dios pueda cubrirlos con su gracia y su espíritu para conducirlos cada día hacia la verdad, para que ustedes puedan reflejar la veracidad de Dios. Que Dios me los bendiga y que tengan una linda noche.
y también felices Pascua.